Tengo 63 años, y durante más de 40 de ellos, creí conocer cada rincón de la casa donde cría mis hijos. Cada tabla del piso que crujía. Cada mancha en las paredes que guardaba una historia. Cada secreto que esas habitaciones podían contener. Pero el día que llevé ese móvil al técnico, descubrí que hay cosas que pueden esconderse durante décadas en los lugares más familiares. Cosas que, cuando finalmente salen a la luz, no solo destruyen recuerdos, destruyen la verdad misma de quien creíste ser. Y lo peor de todo es que el secreto no estaba en algún lugar remoto o desconocido. Estaba en el sótano. Justo debajo de mis pies. Durante 42 años. Vivo sola ahora. Bueno, técnicamente vivo sola desde hace 7 años, cuando Ernesto murió. Pero la verdad es que llevo mucho más tiempo sintiendo esta soledad. Una casa de 3 pisos que alguna vez estuvo llena de risas, de gritos de niños, de cenas familiares los domingos, ahora es un museo de silencios. Cada mañana me levanto a las 6, aunque ya no tengo razón para madrugar. Preparo café para una sola taza. Miro por la ventana de la cocina hacia el jardín que ya no cuido como antes, donde las rosas que planté con mis propias manos hace 30 años ahora crecen salvajes, sin dirección. Los vecinos me saludan con esa mezcla de lástima e incomodidad que reservan para las viudas de edad avanzada. La señora Méndez de al lado me trae tamales cada 15 días, como si la comida pudiera llenar el vacío. Don Carlos, que vive en la esquina, se ofrece a arreglar cosas de la casa que no necesitan arreglo, solo para tener una excusa de visitarme. Yo agradezco sus gestos, pero todos sabemos que no es compañía lo que busco. Es respuestas. Mis 3 hijos vienen a visitarme una vez al mes, si acaso. Roberto, el mayor, vive en Monterrey con su familia. Llama cada domingo a las 9 de la mañana, puntual como un reloj, pero nuestras conversaciones duran exactamente 7 minutos. Siempre las mismas preguntas. Siempre las mismas respuestas. Carolina, mi única hija, está en Guadalajara. Tiene su propia vida, su propio mundo del que yo soy solo una nota al pie. Y Miguel, mi bebé que ya tiene 38 años, vive aquí en la ciudad pero podría estar en otro continente por la frecuencia con que lo veo. No los culpo. Construyeron sus vidas lejos de esta casa por una razón que solo ahora empiezo a comprender. Hay una habitación en el segundo piso que no he abierto en 3 años. Era el estudio de Ernesto. Después de su funeral, cerré la puerta y no he vuelto a entrar. A veces paso por el pasillo y me detengo frente a esa puerta, con la mano sobre la manija, sintiendo el metal frío bajo mis dedos. Pero nunca giro. Porque sé que cuando entré, tendré que enfrentar no solo su ausencia, sino todas las preguntas que dejó sin responder. El móvil apareció hace 2 meses. Estaba limpiando el ático, algo que había postergado desde la muerte de Ernesto. Cajas y cajas de recuerdos acumulados durante décadas. Fotografías amarillentas. Ropa de bebé que guardé aunque mis hijos ya son adultos. Cartas de amor que Ernesto me escribió cuando éramos jóvenes, antes de que las palabras bonitas se convirtieran en silencios incómodos. Entre una caja de adornos navideños y otra llena de libros viejos, encontré una bolsa de plástico negro. Adentro había un teléfono móvil. No era de los modernos. Era uno de esos antiguos, de los primeros que salieron, con teclas físicas y una pantalla pequeña y rayada. Estaba apagado, obviamente. La batería completamente muerta después de quién sabe cuántos años guardado ahí. Al principio no le di importancia. Pensé que sería un teléfono viejo de alguno de los niños, guardado y olvidado. Pero algo me hizo detenerme. Estaba envuelto en un paño, como si alguien lo hubiera escondido con cuidado. No simplemente tirado en una caja, sino deliberadamente oculto. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso ligero del aparato. La carcasa estaba un poco desgastada, con pequeños rasguños que hablaban de uso frecuente. En la parte de atrás había una calcomanía medio despegada, de esas que venden en los puestos del mercado. Una rosa roja. Me quedé mirándola durante un largo rato, sintiendo que algo en mi estómago se retorcía sin saber por qué. Bajé del ático con el teléfono en la mano. Me senté en la cocina,
en la misma silla donde tomaba mi café cada mañana durante 40 años, y lo puse sobre la mesa. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el aparato como si fuera algo importante, algo que merecía atención. Durante 3 días, ese teléfono se quedó ahí, sobre la mesa de la cocina. Lo miraba cada vez que pasaba. Durante el desayuno. Durante la comida. En las noches, cuando no podía dormir y bajaba a calentar leche. Estaba ahí, silencioso, guardando secretos que tal vez era mejor no conocer. Pero la curiosidad es un veneno lento. Te consume gota a gota hasta que no tienes más remedio que beber de ella, aunque sepas que te va a matar. El cuarto día tomé el teléfono y salí de la casa. Caminé 3 cuadras hasta llegar al pequeño local de reparación de electrónicos que está cerca del mercado. Es un lugar estrecho, con un mostrador lleno de herramientas y cables, y un olor a soldadura que te pica en la nariz. El dueño es un muchacho joven, no tendrá más de 25 años, con tatuajes en los brazos y una gorra de los Dodgers que nunca se quita. Me recibió con una sonrisa amable. ¿Los jóvenes siempre son amables con las señoras de mi edad? No sé si es respeto o lástima, pero lo agradezco de todas formas. Le expliqué que había encontrado un teléfono viejo y quería ver si podía encenderlo, recuperar lo que tuviera dentro. Él lo tomó, lo examinó con esos ojos expertos que tienen los que nacieron con la tecnología en las manos, y asintió. Me dijo que volviera en un par de días. Que tenía que conseguir un cargador compatible, ver si la batería todavía funcionaba después de tanto tiempo. Le pagué por adelantado y salí del local sintiendo una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Esas 2 noches no pude dormir bien. Me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome qué encontraría en ese teléfono. Fotografías familiares olvidadas. Mensajes sin importancia. Tal vez nada. Tal vez todo. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al momento en que todo se derrumbó. Volví al local 2 días después, exactamente a la hora que me había indicado el muchacho. Cuando entré, él estaba detrás del mostrador, pero algo en su expresión era diferente. No me recibió con la sonrisa de siempre. Estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. Me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Miedo. Incomodidad. Algo más profundo que no podía nombrar. Puso el teléfono sobre el mostrador, pero no lo empujó hacia mí como esperaba. En cambio, se quedó con la mano encima, como si dudara en dármelo. Le pregunté si había logrado encenderlo. Él asintió despacio, sin dejar de mirarme con esos ojos que parecían querer decirme algo que sus palabras no podían. Entonces habló, y su voz sonaba tensa, forzada. Señora, logré encenderlo. La batería todavía funciona, aunque está muy débil. Pero antes de dárselo, necesito preguntarle algo. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Asentí, esperando. ¿Este teléfono es suyo? ¿O de alguien de su familia? Le dije que lo había encontrado en mi ático. Que no sabía de quién era exactamente. Probablemente de mi esposo, que había fallecido hace años. Él apretó los labios. Miró el teléfono. Luego me miró a mí. Señora, hay cosas en este teléfono que, creo que debería ver. Pero también creo que, tal vez no debería. No sé cómo decirle esto. Le pedí que me lo diera. Que yo decidiría qué hacer con lo que encontrara. Extendí mi mano, pero él no soltó el aparato. Hay fotografías, dijo finalmente. Y mensajes. Muchos mensajes. De los últimos meses antes de que el teléfono se apagara por última vez. Le dije que estaba bien. Que podía manejarlo. Que a mi edad, pocas cosas pueden sorprenderme. Pero estaba equivocada. Tan equivocada.
Él finalmente me entregó el teléfono. Lo tomé con manos que ahora también temblaban. La pantalla estaba encendida, mostrando el menú principal de esos teléfonos antiguos. Fecha de la última actividad, decía en la esquina superior. Marzo de 2006. Hace 19 años. Mis dedos navegaron torpemente por el menú. Encontré la carpeta de mensajes. Había cientos. Todos de un mismo número. Un número que no reconocí. Abrí el primero. Lo leí. Luego el segundo. Y el tercero. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Las paredes del pequeño local parecían cerrarse sobre mí. El aire se volvió denso, difícil de respirar. El muchacho me tomó del brazo. Me ayudó a sentarme en una silla que había en la esquina. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba agua, si debía llamar a alguien. No podía responder. Mis ojos seguían pegados a esa pequeña pantalla, leyendo palabras que destruían 40 años de mi vida con cada letra. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos? No puedo seguir así. Ella no sabe nada. Te amo. Ella. Yo era ella. La que no sabía nada. Seguí leyendo. Mensaje tras mensaje. Algunos eran breves, urgentes. Otros eran largos, detallados, llenos de planes y promesas. Había conversaciones sobre lugares donde se encontraban. Hoteles. Direcciones que reconocí, lugares aquí en la ciudad donde yo misma había estado, sin saber que mi esposo había estado ahí antes, con otra persona. Había mensajes sobre dinero. Transferencias. Gastos. Cosas que él había comprado para ella. Regalos que nunca vi, pagados con dinero de nuestra cuenta compartida. Y luego estaban las fotografías. Cerré los ojos antes de abrirlas. Respiré profundo 3 veces. Luego miré. No eran explícitas, gracias a Dios. Pero eran íntimas. Fotografías de una mujer que no conocía. Joven. Hermosa. Sonriendo a la cámara con una familiaridad que solo viene de la confianza profunda. En algunas fotos estaba sola. En otras, había una mano en su hombro. Una mano que reconocí. El anillo de bodas que yo le había puesto a Ernesto 35 años antes brillaba en uno de los dedos. Había fotos de lugares. Restaurantes. Playas. Una habitación de hotel con vista al mar. Lugares a los que supuestamente él había ido por trabajo. Conferencias. Reuniones. Viajes de negocios que yo nunca cuestioné porque confiaba en él. Porque después de tantos años juntos, la confianza era lo único que nos quedaba cuando el amor se había convertido en costumbre. El muchacho del local me trajo un vaso de agua. Lo bebí sin saborearlo. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre mi blusa. Señora, dijo suavemente. ¿Quiere que borre todo? Puedo hacerlo ahora mismo. No tiene que llevarse esto a casa. Pero negué con la cabeza. Necesitaba ver todo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Seguí revisando. Encontré el registro de llamadas. Cientos de llamadas a ese mismo número. Algunas duraban horas. Me pregunté cuándo las hacía. En qué momentos, mientras yo estaba en casa preparando la cena o ayudando a los niños con la tarea, él estaba hablando con ella, planeando su próximo encuentro, diciéndole cosas que hacía años no me decía a mí. Entonces encontré algo que me heló la sangre. Un mensaje que decía, ¿ya hablé con el abogado? Dice que el proceso puede tardar 6 meses. Pero después de eso, seremos libres. La fecha era de febrero de 2006. Un mes antes de que el teléfono se apagara por última vez. Ernesto estaba planeando divorciarse de mí. Estaba preparando todo en secreto. Y entonces, algo pasó. Algo que hizo que ese teléfono terminara escondido en el ático, envuelto en un paño, guardado como evidencia de un crimen que nunca se consumó. Le pregunté al muchacho si había algo más. Alguna otra cosa que debiera ver. Él dudó. Luego asintió lentamente. Hay un video, dijo. Solo uno.
Está al final de la galería. Mis dedos encontraron el archivo. Lo abrí. La calidad era terrible, como todos los videos de esos teléfonos antiguos. Pixelado, con colores deslavados. Pero podía ver lo suficiente. Era una habitación. No la reconocí al principio. Había una cama. Una ventana con cortinas azules. Y dos personas. Ernesto. Y ella. No estaban haciendo nada inapropiado en el video. Solo estaban sentados en la cama, hablando. No había audio, o tal vez el teléfono no lo había grabado. Pero podía ver sus expresiones. La forma en que la miraba. La forma en que ella sonreía. La intimidad que existe solo entre dos personas que se conocen profundamente, que comparten secretos que nadie más sabe. Y entonces, en los últimos segundos del video, pasó algo que me partió en dos. Ella se levantó de la cama. Se acercó a una cómoda que estaba contra la pared. Y cuando se giró, pude ver el fondo de la habitación con más claridad. Conocía esa ventana. Conocía esas cortinas azules. Conocía esa cómoda. Era el cuarto de huéspedes. En mi casa. En el segundo piso. La habitación donde mis padres se quedaban cuando venían de visita. Donde mis suegros dormían en Navidad. Donde mis hijos jugaban cuando eran pequeños. Él la había traído a mi casa. A nuestro hogar. Al lugar donde criamos a nuestros hijos. La había subido por las mismas escaleras que yo subía cada noche. La había llevado a una habitación a solo metros de donde yo dormía. El video terminó. La pantalla se puso negra. Y yo me quedé mirando ese vacío oscuro, sintiendo que caía en él, sin fondo, sin fin. No sé cuánto tiempo pasó. El muchacho me preguntó varias veces si estaba bien. Finalmente logré responder. Le dije que sí, aunque era mentira. Le pagué lo que faltaba. Guardé el teléfono en mi bolsa. Y salí del local caminando como autómata, sin ver realmente hacia dónde iba. De alguna manera llegué a casa. No recuerdo el camino. Solo recuerdo estar de repente frente a mi puerta, con las llaves en la mano, mirando esa casa que ya no reconocía. Esa casa que había guardado secretos durante todos estos años. Esa casa que había sido cómplice silenciosa de la traición. Entré. Cerré la puerta. Y me quedé parada en el recibidor, en el mismo lugar donde había recibido a Ernesto miles de veces cuando volvía de esos supuestos viajes de trabajo. Donde lo había abrazado. Donde había creído sus mentiras con una inocencia que ahora me parecía patética. Subí las escaleras despacio. Cada escalón era una tortura. Llegué al segundo piso. Caminé por el pasillo. Me detuve frente a la puerta del cuarto de huéspedes. No había entrado a esa habitación en años. No había razón. Mis padres habían muerto. Los suegros también. Los niños ya no vivían aquí. Era solo un espacio vacío, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas para protegerlos del polvo. Giré la manija. La puerta se abrió con un crujido. El olor a encierro me golpeó. Entré. Todo estaba como lo recordaba. La cama con su colcha floreada. La cómoda contra la pared. La ventana con las cortinas azules que mi madre había cosido hace 30 años. Me acerqué a la ventana. Toqué las cortinas. La tela estaba gastada, desteñida por el sol. Miré hacia afuera. La vista era la misma que en el video. El jardín del vecino. El árbol de mango que había estado ahí desde que nos mudamos. Me senté en la cama. Los resortes crujieron bajo mi peso. Cerré los ojos e intenté imaginar la escena. Ernesto trayéndola aquí. Subiendo las escaleras en silencio. Probablemente cuando yo estaba fuera, haciendo las compras o visitando a alguna amiga. O tal vez cuando yo estaba abajo, en la cocina, preparando la comida, sin sospechar nada. ¿Cuántas veces había pasado? ¿Cuántas veces había estado ella en esta habitación, en mi casa, respirando el mismo aire, tocando las mismas cosas? Abrí los ojos. Miré alrededor con nueva atención. Buscando señales.
Evidencia. Algo que me hubiera dicho la verdad si hubiera sabido dónde mirar. Y entonces lo vi. En la pared, detrás de la cómoda, había una pequeña marca. Un rasguño en la pintura. Como si alguien hubiera movido el mueble y lo hubiera raspado contra la pared al volverlo a poner en su lugar. Me levanté de la cama. Me acerqué a la cómoda. Era pesada, de madera maciza. Pero la moví. Centímetro a centímetro, haciendo un esfuerzo que me dejó sin aliento. Detrás de la cómoda, en la pared, había algo más que el rasguño. Había un agujero. Pequeño. Del tamaño de una moneda. Tapado con yeso, pero el yeso era más nuevo que el resto de la pared. Alguien lo había hecho. Y luego lo había cubierto. Toqué el yeso. Estaba firme, pero podía sentir que era diferente. Más suave. Menos sólido que la pared original. Bajé corriendo a la cocina. Busqué en el cajón de herramientas que Ernesto había dejado. Encontré un martillo y un cincel. Subí de nuevo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Golpeé el yeso. Se rompió fácilmente. Detrás había un espacio hueco. Metí la mano. Toqué algo. Lo saqué. Era una caja. Pequeña. De metal. Con un candado. La llevé a mi habitación. Busqué en el joyero de Ernesto, que había guardado después de su muerte. Encontré un llavero con llaves que nunca había identificado. Probé cada una en el candado. La tercera funcionó. Abrí la caja. Adentro había cartas. Docenas de cartas. Escritas a mano, en papel perfumado. Todas firmadas con un nombre, Valeria. Había fotografías. Más de las que había en el teléfono. Algunas eran de hace años. Décadas. En una de ellas, Ernesto era joven. Tenía el pelo negro, sin las canas que yo conocí en sus últimos años. Estaba abrazando a una mujer. La misma mujer del video. Pero más joven. Mucho más joven. La fecha en el reverso de la foto decía, 1983. El año en que Ernesto y yo nos casamos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón. Era algo más profundo. Era la estructura misma de mi realidad. Los cimientos sobre los que había construido toda mi vida. Seguí revisando la caja. Había recibos. Compras que él había hecho. Joyas. Ropa. Viajes. Gastos que yo nunca vi en nuestras cuentas. Dinero que había desaparecido de formas que nunca cuestioné porque confiaba en él. Y al fondo de la caja, envuelto en un pañuelo de seda, había un anillo. Un anillo de compromiso. Con un diamante mucho más grande que el que él me había dado a mí. En el interior del anillo había una inscripción, para V, mi verdadero amor, Dejé caer el anillo. Cayó sobre la cama con un sonido suave que pareció resonar en toda la habitación. Mi verdadero amor. Yo había sido la otra. Durante 40 años, yo había sido la otra mujer sin saberlo. Las cartas contaban una historia que yo no conocía. Una historia que había existido paralelamente a la mía, en las sombras, escondida pero real. Ernesto había conocido a Valeria antes de conocerme a mí. Habían sido novios. Él la amaba. Planeaban casarse. Pero la familia de ella se opuso. Él no era lo suficientemente bueno para ella. No tenía dinero. No tenía futuro. La familia la obligó a romper con él. Ernesto quedó destrozado. Y entonces me conoció a mí. Yo era la opción segura. La mujer tranquila, sin complicaciones, que venía de una familia modesta como la suya. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Yo pensé que era amor. Él nunca me dijo que era resignación. Pero Valeria nunca desapareció. Según las cartas, se volvieron a encontrar 5 años después de nuestra boda. Ella se había casado también, con el hombre que su familia eligió. Era infeliz. Él era infeliz. Y retomaron lo que habían dejado. Durante 37 años.
Las cartas detallaban encuentros, hoteles, viajes que él hacía supuestamente por trabajo pero que en realidad eran para estar con ella. Momentos robados. Promesas de que algún día estarían juntos oficialmente. Una carta en particular me destrozó. Estaba fechada en 1995. El año en que nació Miguel, mi hijo menor. En esa carta, Ernesto le decía a Valeria que lamentaba tener que estar conmigo durante el embarazo y el parto. Que cada vez que me miraba, pensaba en ella. Que cada vez que tocaba mi mano, deseaba que fuera la suya. Yo había dado a luz a sus 3 hijos pensando que éramos una familia. Él había estado ahí, sosteniéndome la mano durante cada parto, y todo ese tiempo estaba pensando en otra mujer. Las cartas más recientes, de principios de 2006, hablaban de planes concretos de divorcio. Valeria había enviudado. Finalmente eran libres. Ernesto le prometía que dejaría todo. La casa. Los hijos ya eran adultos. Podían empezar de nuevo. Y entonces, en marzo de 2006, las cartas terminaron abruptamente. Busqué en la caja algo que explicara por qué. ¿Y lo encontré? Era un recorte de periódico. Pequeño. De la sección de obituarios. Valeria Sánchez de Moreno. Falleció el 15 de marzo de 2006, tras una breve enfermedad. La recordarán su hijo, sus hermanos y todos los que la conocieron. Ernesto había perdido a su verdadero amor. Y se había quedado atrapado conmigo. Con la mujer que nunca quiso realmente. Con la vida que había construido como segunda opción. Entendí entonces por qué los siguientes años habían sido tan difíciles. Porque Ernesto se había vuelto distante, amargado. Porque bebía más. Porque pasaba horas encerrado en su estudio, mirando por la ventana sin ver nada. No estaba deprimido por envejecer. Estaba de luto. Por la mujer que amó durante toda su vida. Por el futuro que nunca tendrían. Y yo, estúpida de mí, intentaba consolarlo. Le preparaba su comida favorita. Le preguntaba qué le pasaba. Le decía que lo amaba. Sin saber que cada una de mis palabras era un recordatorio de todo lo que él había perdido. Cuando Ernesto murió en 2018, de un infarto repentino, yo lloré como viuda desconsolada. Organicé un funeral hermoso. Hablé de nuestro amor eterno. De nuestros 40 años juntos. De la familia que habíamos construido. Y todo era mentira. Una mentira que yo había vivido con total convicción, pero mentira al fin. Me quedé sentada en esa cama durante horas, con las cartas esparcidas a mi alrededor, leyendo cada una varias veces. Buscando algún momento en que él hubiera dicho algo bueno sobre mí. Alguna carta donde mencionara que, aunque amaba a Valeria, yo le importaba de alguna forma. Pero no había nada. Yo era solo un obstáculo. Una obligación. La madre de sus hijos. Nada más. La noche cayó. No encendí las luces. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo el peso de 40 años de engaño aplastándome. Pensé en todas las veces que había defendido a Ernesto. Cuando mis amigas se quejaban de sus maridos, yo decía que el mío era diferente. Que era un buen hombre. Fiel. Dedicado. Pensé en todas las veces que había presumido nuestra relación. Los aniversarios que celebramos. Las fotos que tomamos. Los momentos que creí especiales. Todo falso. Todo actuado. Él jugando un papel. Yo, la tonta que no sabía que estaba en una obra de teatro. Y lo peor, lo que más me dolía, era darme cuenta de que tal vez mis hijos lo sabían. Las piezas comenzaron a encajar. La forma en que Roberto se había distanciado de su padre en los últimos años. Como Carolina evitaba hablar de él. La tensión que siempre había entre Miguel y Ernesto. Ellos sabían. O sospechaban. Y nunca me dijeron nada. Me habían protegido de la verdad. O tal vez, simplemente no quisieron lidiar con el caos que la verdad traería. Era más fácil dejar que yo siguiera en mi ignorancia. Más fácil que enfrentar la destrucción de nuestra familia. Al día siguiente llamé a Roberto. Le pregunté directamente si sabía algo sobre Valeria.
Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, con voz cansada, me dijo, mamá, yo tenía 16 años cuando la vi por primera vez. Papá me pidió que lo acompañara a entregar unos documentos. Entramos a un café. Ella estaba ahí. La forma en que se miraron, la forma en que se abrazaron, supe que no era solo una amiga. Papá me pidió que no te dijera nada. Dijo que era complicado. Que me explicaría cuando fuera mayor. Nunca lo hizo. Y yo, cobarde, nunca te dije nada. Lo siento, mamá. Debí haberte dicho. Colgué el teléfono sin responder. No podía. No tenía palabras. Llamé a Carolina. Ella lloró antes de que yo pudiera hacer la pregunta. Me dijo que había encontrado cartas cuando tenía 15 años. Que había confrontado a su padre. Que le había suplicado que no me dijera. Que me rompería el corazón. Que era mejor así. Y ella, queriendo protegerme, había guardado el secreto. Miguel fue el único que dijo que no sabía nada. Pero en su voz había algo que me hizo dudar. Tal vez realmente no sabía. O tal vez sabía y no podía admitirlo. Durante las siguientes semanas, caí en un abismo oscuro. Dejé de comer. Apenas dormía. Pasaba los días en esa habitación, leyendo las cartas una y otra vez, torturándome con cada palabra. Mis hijos intentaron visitarme. Los corrí a todos. No quería verlos. No quería ver a nadie. Me sentía traicionada no solo por Ernesto, sino por todos. Por mis hijos que guardaron el secreto. Por mis amigas que tal vez sospechaban pero nunca dijeron nada. Por mí misma, por ser tan ciega. Una noche, en el punto más bajo, tomé todas las pastillas que Ernesto había dejado. Para el corazón. Para la presión. Para dormir. Las puse en mi mano. Miré el vaso de agua en la mesa de noche. Sería tan fácil. Tan simple. Terminar con este dolor que me consumía. Pero entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo me hizo levantar el auricular. Era una mujer. Su voz sonaba mayor, cansada. ¿Señora Carmen?, preguntó. Confirmé que era yo. Mi nombre es Beatriz Sánchez. Soy la hermana de Valeria. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Ella continuó, sé que esto es extraño. Sé que probablemente no quiere hablar conmigo. Pero necesito decirle algo. Algo que Valeria me pidió que le dijera si alguna vez tenía la oportunidad. Le pregunté cómo había conseguido mi número. ¿Cómo sabía de mí? Valeria me lo dio antes de morir. Me hizo prometer que si algo le pasaba, buscaría la forma de contactarla. Me tomó años encontrar el valor. Pero hoy, algo me dijo que era el momento. Le dije que hablara. Que dijera lo que tenía que decir. Valeria me contó todo sobre Ernesto. Sobre su relación. Sobre usted. Y en sus últimos días, cuando sabía que se estaba muriendo, me dijo algo que la atormentaba. Hubo una pausa. Podía escuchar su respiración entrecortada. Me dijo que usted no merecía esto. Que era una buena mujer. Que Ernesto hablaba de usted con respeto, aunque no la amara como la amaba a ella. Me dijo que se sentía culpable. Que había destruido su vida sin que usted lo supiera. Y me pidió que le dijera, si alguna vez tenía la oportunidad, que lo sentía. Que